Bienvenida a Puertas Abiertas. Mi nombre es Sofi y creo en el poder del hogar para transformarnos y mejorar nuestros días. Nuestra casa es mucho más que un lugar, es el reflejo de cómo vivimos y cómo nos sentimos. En este podcast hablamos de organización, decoración y bienestar, pero sobre todo de cómo hacer que nuestro hogar sea nuestro aliado y nos ayude a vivir mejor. Porque cuando nuestro espacio esté en equilibrio, nosotras también. ¿Empezamos? Hola, bienvenida a este nuevo episodio de Puertas Abiertas. Hoy quiero contarte un poco sobre mí, porque cada vez que empiezo a escuchar un nuevo podcast, me gusta conocer la historia de la persona que está detrás. Si sos de las mías y te interesa conocer cuál fue mi camino, quédate que te cuento. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo estuvo siempre conectado. Como dijo Steve Jobs en una frase súper conocida pero tan real, no podemos conectar los puntos mirando hacia adelante, solo podemos hacerlo mirando hacia atrás. Y eso es exactamente lo que quiero compartirte hoy. Como varios hechos de mi vida que me parecía que no tenían nada que ver entre sí, con el tiempo los fui uniendo y ahora todo tiene mucho más sentido. Pero antes te quiero contar que hace años que quería lanzar un podcast, pero la verdad es que no lo hacía por mi voz. Tengo una voz muy particular, a veces me quedo sin aire al final de las oraciones, me cuesta modular y hablo muy rápido. Y además, como creo que le pasa a muchas personas, no me gusta nada escucharme. Ojo que esto que están escuchando es mi voz súper mejorada después de un par de años trabajando con una coach vocal que hizo literalmente magia. Y además del tema de la voz, estaba el famoso síndrome del impostor. ¿Quién me iba a querer escuchar si hace años que hablo específicamente de decoración y ahora empiezo a hablar sobre bienestar, crecimiento personal y vivir mejor? Pero la verdad es que este es el camino que recorrí y más aún el que sigo recorriendo. Y a mí lo que más me entusiasma es eso, compartir lo que voy aprendiendo, lo que a mí me hace bien y creo que a vos también te puede hacer bien. Y de más está decir que no es que llegué a un punto final y ahora tengo todo resuelto. Es un camino en constante construcción. Y en este momento lo que más me entusiasma no es contarles a qué altura colgar un cuadro o cómo combinar colores, sino mostrarles cómo veo todo de una forma mucho más completa. No desmerezco una cosa con la otra y esto tampoco significa que no vaya a compartir ese tipo de datos, pero hoy siento que mi mensaje cambió y yo cambié con él. Por suerte logré vencer todas esas limitaciones que te estoy contando y hoy estoy feliz porque hay muchos temas que me gustaría charlar en este podcast que realmente creo que ayudan a estar mejor cada día. Y eso va más allá de mi dulce voz. Acá es donde me encantaría introducir un emoji ese que refleja la ironía. Así que hoy, habiendo superado todas las barreras, estoy acá compartiendo mi historia. Para empezar, mi nombre es Sofi, María Sofía Sarabia O'Keeffe, para ser más exacta. Tengo 2 hijas, Felicitas de 9 y Joaquina de 6, y estoy casada con Fernando. Viví siempre en La Plata y al día de hoy vivo muy cerquita en una zona súper linda que se llama City Bell. Cuando terminé el secundario, empecé estudiando diseño y comunicación visual y después cambié y me recibí de licenciada en publicidad. Ambas carreras demuestran que desde siempre me gustó la creatividad, lo estético y la comunicación, como que siempre fueron parte de mi camino. Y desde hace 10 años, cuando me mudé a la casa donde vivo actualmente, me dedico al mundo de la decoración y con el tiempo, además de todo lo que es deco, empecé a incluir todo lo que es más de hogar, como un poco de lo que pasa atrás de tener la casa más linda. Pero volviendo un poco de vuelta hacia atrás, quiero contar que tuve la suerte de nacer en una familia hermosa. Mi infancia fue feliz en un hogar cálido y súper alegre con mi mamá, mi papá, mi hermana y mis 2 hermanos. Mi casa me parecía hermosa y para mí era un espacio seguro, contenido y donde todo parecía estar en armonía. Hasta que de repente no lo estuvo más. Cuando terminé el secundario, por algunos errores financieros de mi papá, todo ese castillo se desmoronó. Tuvimos que mudarnos de la casa donde crecimos, mis papás se separaron y la vida como la conocía desapareció.
Fue drástico, fue trágico y realmente nos sacudió a todos. Recuerdo esa sensación de desarraigo total, de que lo que había sido mi refugio de repente ya no estaba. Fue un quiebre muy fuerte en mi vida y claramente en la de toda mi familia. Pero con el tiempo aprendí a verlo de otra manera y lo que en ese momento parecía una catástrofe, con los años lo empecé a ver como un punto de inflexión. Y ahora tengo la certeza de que fue una oportunidad para crecer. Fue el momento en que aprendí a adaptarme, a buscar nuevos lugares donde sentirme en casa, aunque el concepto de hogar hubiera cambiado por completo. Y en ese momento es cuando empezaron lo que yo llamo mis años de exploración. Y lo que más me marcó fueron mis viajes. Durante 7 veranos argentinos trabajé en Estados Unidos. El primer año en California, en una ciudad que se llama South Lake Tahoe, y los otros 6 en Colorado, más precisamente en un centro de esquí hermosísimo que amo y se llama Beaver Creek. Ahí aprendí verdaderamente lo que era reinventarse una y otra vez porque hice de todo. Vendí tickets, cuidé chicos, fui recepcionista en más de un restaurante, pero mis 2 grandes trabajos, ya que estuve en cada uno 4 años seguidos, fueron moza en banquetes en un mega hotel y sobre todo instructora de esquí de niños. Lo más lindo de esa etapa de mi vida fue la sensación de independencia, de darme cuenta de que podía empezar de cero en cualquier lugar y salir adelante. También me llevé amistades que aún hoy son parte de mi vida y una certeza. El hogar no es solo un espacio físico, sino que es un estado de pertenencia que llevamos con nosotras, sea donde sea que vayamos. Claramente de esto me doy cuenta ahora, mirando y uniendo los puntos hacia atrás. En aquel entonces solo me esmeraba cada diciembre cuando llegaba en que mi pequeño espacio, que fue cambiando con los años, fuera siempre muy mío. Y como mencioné recién, tantos años de viaje no solo fueron para encontrarme y darme cuenta que podía salir adelante, sino que también hubo un segundo motivo. Como mencioné recién, al terminar el colegio, empecé a estudiar diseño en Bellas Artes en La Plata. Y si bien en el primer año me fue muy bien, a partir del segundo año, como yo ya había empezado a trabajar, básicamente la facultad me fue echando por incompatibilidad de horarios con mi nuevo trabajo. Entonces, finalmente, después de 3 años, decidí abandonar y ahí es cuando mis viajes a Estados Unidos cobraron un segundo sentido, ya que más allá de la exploración, seguí yendo específicamente para ahorrar plata y pagarme así una facultad privada. Así fue como unos años después me recibí de publicitaria en la UADE, uno de los periodos de mi vida más lindos. Después de mis años de exploración, viajes y estudio, decidí que le había tocado el turno a mi carrera profesional. Algo así como madurar en serio. Siempre había trabajado los meses que estaba en Argentina, pero de manera más informal. Cuando definitivamente me quedé acá, entré en el mundo de la publicidad. Primero en Ogilvy, una agencia que admiraba muchísimo, y después en Leo Burnett, donde estuve 5 años y fui escalando hasta liderar el equipo digital. Eran tiempos de mucha adrenalina, de sentir que estaba avanzando en mi camino profesional, de trabajar en grandes campañas para grandes marcas y aprender en un entorno súper desafiante. Pero también eran tiempos de un ritmo aceleradísimo, de jornadas laborales muy largas, de poco espacio para mí, de vivir en La Plata y viajar todos los días combinando colectivos hasta la cancha de River. Y yo seguía empujando, creyendo que era lo que tenía que hacer, hasta que mi cuerpo un día dijo, basta. En el 2014 todo se acumuló. Un ascenso en el trabajo, la construcción de mi casa, el vivir congelados en la quinta de mis suegros mientras esperábamos que la obra terminara, 3 pérdidas de embarazo consecutivas con consultas médicas y estudios por todos lados, empezar a inyectarme por diagnóstico de trombofilia que después resultó que no era necesario, las más de 4 horas diarias de transporte público, fue demasiado. Un día, sin previo aviso, tuve mi primer ataque de pánico. Sentí que me ahogaba, que no podía respirar, me temblaba el cuerpo, cosquilleo, sentí realmente que me estaba muriendo. Terminé en una guardia sin entender nada, después en una psiquiatra y con el paso de las semanas me di cuenta que el cuerpo me estaba diciendo que no podía más y ahí fue cuando renuncié a mi trabajo y a la vida como la conocía hasta ese momento. Suena bastante exagerado, pero era la vida como la conocía en los últimos 7 años. Y ese momento fue un antes y un después como
otros tantos que les he ido contando. Porque entendí que tenía que parar, que no podía seguir sosteniendo todo sin mirar lo que realmente necesitaba, y empezó un proceso interno muy profundo y una búsqueda de qué era lo que de verdad quería para mi vida. La publicidad claramente dejó de ser mi norte, pero tampoco tenía claro hacia dónde quería ir. Y acá siempre me acuerdo de una situación, que es que unos meses antes, aún trabajando en la agencia, se había hecho un ejercicio a nivel regional en los que todos teníamos que contar cuál era nuestro hobby. Escuché a mis compañeros contar con entusiasmo cómo uno cocinaba, otro tocaba un instrumento, algunos eran súper deportistas y ahí me di cuenta de algo que me golpeó fuerte. Yo no tenía ningún hobby. Lo único que tenía en mi vida era mi trabajo. También estaba mi familia, mis amigas, mi marido, pero que mi único interés fuera aquello a lo que me dedicaba, no me gustó nada y me sentí muy vacía. ¿Y qué voy a decir? Ese fue otro punto de inflexión. Sentí la necesidad de buscar algo que fuera solo para mí, que me llenara. Primero lo que hice fue meterme en un club de lectura porque siempre me había gustado leer, pero seguía sintiendo que necesitaba algo más. De golpe no tenía un trabajo fijo, si bien ya tenía algunos trabajos de manera freelance, tenía mucho más tiempo que antes, así que me puse a buscar un hobby que me hiciera feliz. Básicamente, esa era la consigna. Y ahí apareció la decoración. Estaba en pleno proceso de construcción de mi casa y fue natural que empezara a interesarme más en el tema, pero no sabía bien qué hacer dentro de todo el universo que implicaba decorar una casa. Entonces miraba, me pasaba horas consumiendo contenido, tratando de entender cómo otras personas habían encontrado su camino dentro de tantas alternativas. Uno de mis grandes descubrimientos fue el blog Decor8. En esa época los blogs no eran lo que son hoy. Había pocos y encontrar contenido de calidad sobre el tema no era nada fácil. Decor8 era hermoso, tenía páginas y páginas con muchas entradas y yo me dediqué a leer absolutamente todas. Creo que eran más de 300 páginas llenas de posteos, todo sobre el tema de la decoración. Me fijaba en cada uno. ¿Qué contaban? Había alguien que hacía almohadones, otro que ofrecía servicios, alguien que vendía productos, alguna que enseñaba a decorar. Todo me fascinaba, pero al mismo tiempo no me veía haciendo nada de eso. No me veía cosiendo, no me veía haciendo velas, ni pintando muebles, ni ofreciendo asesoramiento, porque en aquel entonces yo realmente no tenía ni idea. Hasta que un día, después de tanto leer, me cayó la ficha. La comunicación era uno de mis fuertes, había estudiado, era lo que sabía hacer. ¿Y si hacía algo como Decorate? ¿Y si tenía un blog de decoración? Fue claramente otro momento bisagra, porque sentí que había encontrado algo en lo que podía encajar y que además me gustaba. Era fines del 2014, el mismo año de mi ataque de pánico, que renuncié a la agencia, claramente un año clave en mi vida. Y así fue como empecé un nuevo hobby. A principios de noviembre de ese año fui a Casa Foa, saqué muchas fotos, recopilé mucha información y cuando llegué a mi casa escribí la primera nota en el blog al que llamé Deco Lookbook. Empecé a compartir lo que aprendía y mi comunidad fue creciendo. En realidad el blog nunca se leyó mucho, pero empecé a compartir lo mismo en Instagram y ahí es donde la rueda empezó a girar. Tras varios años compartiendo información y con una comunidad que crecía, las marcas empezaron a confiar en mí para mostrar sus productos o servicios y por primera vez empecé a cobrar por lo que estaba haciendo desde hacía ya algunos años. Y ahí fue cuando lo que había empezado como una simple búsqueda personal se transformó en algo más grande. Y de a poco me convertí en Instagramer de decoración. A principios del 2018, aunque la decoración ya era mi foco principal, todavía tenía algunos clientes freelance y no lograba soltar del todo mi trabajo como publicitaria. Más que nada porque todavía no se equiparaba el ingreso económico de una y de otra actividad. Y ahí fue como, tratando de dejar definitivamente a esos pocos clientes que me quedaban, creé lo que llamé la vidriera de Deco Lookbook. Una serie de producciones de fotos donde gestionábamos todo. Seleccionábamos locaciones, armábamos escenografías y convocaban marcas que pagaban un fee para participar en sesiones donde todo lo que se veía en las fotos
se podía comprar. Contrataba a un súper equipo que trabajaba para la revista Living y las producciones eran una belleza. Hoy puede sonar como algo más común, pero en ese entonces no había nada parecido y fue una idea innovadora que me permitió generar un ingreso estable mientras terminaba todavía de dar el salto definitivo a la decoración. En total hice 12 vidrieras en el transcurso de unos años, generalmente separadas por unos 3 o 4 meses. Hoy miro esa época con muchísimo cariño porque me permitió cerrar una etapa y abrir otra con seguridad. Además, en la primera producción, mi hija más chica tenía exactamente 2 meses y la más grande 2 años y medio. Así que claramente fue una época de muchas novedades y mucha organización familiar. Para mí la vidriera fue un exitazo, pero como todo, fue mutando. Con el tiempo, Instagram fue cambiando, el formato se fue desgastando y mi idea, lamentablemente, empezó a perder fuerza. En ese momento, el estudio fue cobrando más forma y naturalmente fui dejando de lado Instagram para enfocarme más en los proyectos personalizados de decoración que eran cada vez más grandes y en los que yo me sentía cada vez más confiada también, porque llevaba años ya haciendo ese trabajo. ¿Y cómo entran acá los proyectos y la formación de un estudio de decoración? La verdad es que desde el principio me preguntaban si yo hacía proyectos y yo siempre decía que no, que yo era publicitaria y que generaba contenidos de decoración, pero la verdad es que no estaba certificada, no había estudiado diseño de interiores como para poder encarar un trabajo de esa índole. Pero la primera vez dije que no, la segunda dije que no y al 10º proyecto que me propusieron mi respuesta fue, en lugar de rechazarlo, dije, mira, la verdad es que no soy decoradora, pero te puedo ayudar. Y así, sin darme cuenta, fue cuando empecé a ofrecer servicios de decoración. Y así empecé y se fue formando lo que hoy es el estudio Sophie Sarabia & Co., un espacio que con el tiempo, como les comenté, fue reemplazando a Instagram y al día de hoy es mi trabajo principal. Me gusta cómo lo que empezó como un simple compartir de contenido en redes se convirtió y reconvirtió. A veces sé que parece demasiado, que voy cambiando un montón, pero no nos olvidemos que estoy compilando como 10 años de mi vida en un episodio. Y además, soy así, me gusta cambiar, me gusta transformarme y en vez de criticarme al día de hoy, me dejo fluir con cada nueva idea que surge siempre y cuando esté alineada con mi visión de vida. Y en este camino de exploración y crecimiento hubo otro momento clave que no quiero dejar de mencionar porque le tengo mucho, pero mucho cariño, que es que en el 2019 decidí que quería tener también una tienda y vender productos. Ahí es cuando abrimos Casa Lark, una tienda que nació con el mismo espíritu de todo lo que hago, que es ayudar a las mujeres a encontrar belleza y más que nada bienestar en sus hogares. Fue un proyecto que me llenó de ilusión y aprendizaje que creció y evolucionó conmigo. Pero como todo en la vida, los ciclos muchas veces se cumplen. Y hoy, mientras grabo este podcast en febrero del 2025, estoy cerrando con mucho amor y mucha gratitud esta hermosa etapa. Casa Lark está llegando a su fin, pero me deja la certeza de que cada paso que di en este camino tuvo su propósito y me llevó hasta acá. ¿Y qué sería hasta acá? Sería a Sophie Sarabia & Co. como lo veo al día de hoy, que es mi negocio donde fusiono decoración, organización, bienestar y crecimiento personal. Además, es un estudio. Es un reflejo de mi propio camino, de mis aprendizajes y de mi propia evolución. Como dije al principio, es un camino que está en constante movimiento, pero ya no se trata solo de decoración, sino de cómo el hogar puede ser una herramienta para transformar nuestra vida. Por eso, este podcast, este nuevo paso. Porque siento que hay mucho más para hablar, mucho más para compartir y porque sé que no estoy sola en este camino. Así que si llegaste hasta acá, gracias por escuchar, gracias por acompañarme. Y si en algún momento sentiste que tu vida también se estaba reconfigurando, que necesitabas hacer un cambio o que algo dentro tuyo te pedía un nuevo rumbo, quiero que sepas que te entiendo perfectamente. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Beso!